Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al webinar Difusión y Visibilidad de la Publicación Científica. Nos encontramos en la mañana de hoy con la doctora Snežanka Penkova, a nombre del Centro para la Excelencia Académica, y la doctora Eunice Pérez Medina, directora, y de todo el equipo de colaboradores, le damos la bienvenida. Estaremos en la mañana de hoy por los próximos 60 minutos aproximados en esta aula digital de WizIQ, donde podemos ver la presentación y también comunicarnos a través del chat para preguntas y comentarios. Esperamos que el webinar sea de mucha satisfacción y provecho y que sus dudas las puedan comunicar para contestarlas al final de la presentación. Estarán recibiendo a través de correo electrónico una evaluación de la actividad. Su retroalimentación es bien importante para nosotros en el CEA, para mejorar nuestros programas de capacitación. Igualmente van a recibir el certificado digital a través de correo electrónico por su participación. Agradecemos su apoyo a las actividades del CEA y le invitamos a que nos visiten en las redes sociales, Facebook, Twitter y así también como en el canal de YouTube del CEA, Centro para la Excelencia Académica, donde podrá encontrar esta grabación y el material didáctico más adelante, así como las grabaciones de los webinars anteriores. Sin más preámbulos, con ustedes la doctora Penkova y esperamos que disfruten del webinar en la mañana de hoy. Gracias. Buen día a todos los participantes. Tenemos una hora para hablar de un tema bien interesante y además bien útil para todos los académicos, que es la difusión y visibilidad de nuestras publicaciones científicas. Vamos a tratar diferentes tópicos relacionados con el tema. ¿Qué es la difusión y divulgación científica? ¿En qué consiste la visibilidad de la publicación científica? Las métricas tradicionales y las métricas alternativas. ¿Qué modelos existen de publicación y difusión científica? Un poquito hablar del modelo actual. Para comenzar a hablar de él tenemos que hablar de la web 2.0 y la ciencia 2.0, que son los dos conceptos que abren unas posibilidades totalmente nuevas, totalmente distintas de comunicación científica. La hacen más abierta, más accesible y por ende más citable y visible para la comunidad científica y para el ciudadano. Y vamos a hablar de las herramientas de difusión científica, del impacto de las métricas alternativas y de cuáles son los pasos a seguir para difundir nuestra publicación y para hacerla más visible. Y cómo podemos cuidar los derechos de autor y derechos de autoarchivo sin entrar en conflicto uno con otro. El tema, los términos, el marco terminológico de la difusión de la investigación científica presenta ciertas discrepancias cuando hablamos de divulgación y difusión de la investigación científica. He puesto una definición ahí, pero quisiera resumirlo en breve. Por divulgación de la publicación científica, de los resultados de la investigación científica, normalmente se entiende la actividad de hacer públicos los resultados de investigación en una conferencia, en un congreso, en un artículo, en una base de datos. Sin embargo, la difusión, el término difusión, se circunscribe en compartir esta publicación ya hecha en los espacios académicos, como redes sociales académicas, como páginas personales, como envío de separatas, que es el medio tradicional, y otras. Así que bajo uno entendemos hacer público, bajo divulgación de la investigación científica, hacer público los resultados de la investigación, y bajo difusión compartirla con las comunidades científicas correspondientes para poder dar a conocer nuestra publicación. La difusión de la publicación científica tiene gran importancia porque de ella depende en gran medida
la difusión de los artículos, el conocimiento de nuestras publicaciones y la citación de las mismas. Así que cuando hablamos de difundir más ampliamente nuestras publicaciones, hablamos de agregarle visibilidad y de esta forma poder obtener mayor cantidad de citas, los cuales son una de las partes que mide el impacto que ocasiona nuestra publicación en el mundo académico y en el mundo científico. Así que a la difusión tenemos que agregarle estos dos términos que están bien relacionados con la difusión de la publicación, que es la visibilidad de nuestras publicaciones y las citas o el uso que obtienen. ¿Qué tipo de recursos se difunden mayormente? Per se son los artículos en revistas arbitradas y no arbitradas, preferiblemente arbitradas, es el vehículo por excelencia de comunicación científica, porque hablando de difusión y hablando de divulgación hablamos de actividades de comunicación científica. Así que los recursos que se difunden, que se comparten, son artículos en revistas, tesis y disertaciones en diferentes espacios, espacios comerciales y espacios institucionales, working papers, preprint, postprint, reprints, materiales de conferencias, presentaciones, talleres, libros, capítulos de libros, otro tipo de materiales como material audiovisual, material creativo, material visual, objetos de aprendizaje producidos como, por ejemplo, esta presentación grabada con audio y vídeo y más la presentación en PowerPoint forman un objeto de aprendizaje. Referencias o datos bibliográficos, bases de datos, programas, patentes, todo este tipo de documentos se divulgan en los espacios académicos y en el slide que ven al frente pueden ver el porcentaje de la comunicación científica que ocupa cada cual. Tal como dije, el mayor porcentaje lo tienen artículos, pero sin embargo igual la tesis, materiales de conferencia cobran una gran importancia para el mundo académico. ¿Cómo se difunde la información científica? De diferente manera y a diferentes niveles, tanto formal como informal. De manera formal hablamos por los canales formales establecidos, revistas, bases de datos, hemerotecas virtuales, y etcétera. Y de manera informal hablamos de las redes sociales, hablamos también de cuando se divulga de investigador a investigador vía correo electrónico, de un investigador a un grupo de investigación, a un departamento, facultad, a través de comunicaciones personales, a través de envío de archivos, a través de páginas de estos departamentos y facultades, a nivel revista, a nivel sitios temáticos, centros de investigación que tienen su página y pueden escribir y difundir sus publicaciones, sus presentaciones y objetos de aprendizaje, y a nivel espacios universitarios como repositorios institucionales y otro tipo de espacios donde se puede colocar la publicación de cualquier tipo y hacerla conocer al grupo que nos interesa, al mundo académico, a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Esta forma de divulgación se hace posible hablando de los nuevos medios de comunicación en la época de Internet, de los cuales vamos a hablar en unos minutos. Tal como dije al inicio, hablando de difusión y de divulgación de las publicaciones científicas, tenemos que considerar que esto le agrega visibilidad y la posibilidad de ser citados aumenta. Ya que hemos mencionado estos términos, quisiera definir qué es la visibilidad para las revistas académicas y para los artículos que contiene cada revista. Es el
el Estado que guarda esta revista para conseguir los medios para difundirse más allá de la institución que la publica o del organismo que la edita. Y existen diferentes tipos de visibilidades, diferentes tipos de estrategias de difundir nuestras publicaciones, visibilidad directa y la visibilidad indirecta. La directa tiene que ver con las suscripciones de una revista formalmente hechas y con la presencia de estas revistas en las bibliotecas académicas, públicas, no importa si es vía suscripción, vía canje, visibilidad directa para nuestras publicaciones y para las revistas que la contienen, para nuestras tesis. La visibilidad indirecta tiene que ver con la presencia de las publicaciones académicas en directorios y catálogos de revista, por ejemplo, un directorio como Latindex, un catálogo de revista como el catálogo del sistema de bibliotecas, tienen un espacio donde solamente se pueden conseguir revistas o a través del metabuscador se pueden conseguir revistas. En base de datos de referencia, acabo de mencionar una de ellas, en hemerotecas virtuales como Claxo, como Redalic, en sitios de acceso a texto completo como Redalic, como Cielo, nuevamente como la biblioteca virtual de Claxo y otras bases de datos que le agregan visibilidad indirecta a nuestras publicaciones. Así que cuando elegimos dónde publicar es muy importante mirar, entrar. Por ejemplo, Latindex nos ofrece esta información, qué tipo de difusión tiene la revista donde pretendemos publicar, si está suscrita en bibliotecas, si tiene suscripción nacional o internacional, si está presente en bibliotecas y en qué base de datos está indizada la revista. Esto quiere decir que a través de estas bases de datos y a través de estas bibliotecas, nuestras publicaciones se hacen accesibles y visibles para el público que le interesa el tema. Así que es muy importante considerar esta parte en seleccionar la revista para publicar. Mientras más bases de datos la indizan, mientras más texto completo ofrece en distintos portales institucionales, en bases de datos gratuitas, de acceso abierto o comerciales, más posibilidad hay de que nuestra publicación sea conocida, sea leída, sea citada. Realmente, ¿cuál es la situación actual de la ciencia? Estamos hablando de unos movimientos de apertura de la ciencia, como Open Access, que ya tiene más de una década. Comienza con la Declaración de Budapest y tiene dos vías, vía verde y vía dorada. Quiere decir revistas de acceso abierto y repositorios de acceso abierto donde se colocan todo tipo de documentos académicos, pueden ser repositorios temáticos, institucionales o de diferente tipo. Hablando de open source, que es posibilidad de trabajar con plataformas como Moodle para facilitar intercambio académico de enseñanza, aprendizaje, de comunicación, Open Code, Open Data, que es un movimiento que requiere compartir los datos crudos de las investigaciones científicas que se realizan con fondos públicos. Ya para muchas agencias que otorgan estos fondos, el Open Data se convierte en un requisito. Después de recibir los fondos públicos, la agencia exige que se publica en revistas de acceso abierto el resultado de la investigación con estos fondos públicos, pero además que se comparten los datos crudos, y existen herramientas como Sherpa Juliet que posibilitan la información de saber qué agencia, qué tipo de requisitos tiene de Open Access y de Open Data. Otra actividad interesante que surge con este proceso de democratización y de popularización de la ciencia y de la evaluación científica es el Open Peer Review, que surge a la par con la revisión de pares
adicional, una revisión abierta por la comunidad científica que propicia la misma revista, y el autor del manuscrito tiene el beneficio de nutrirse tanto de las observaciones de los árbitros asignados como de la comunidad científica que puede conocer el manuscrito y expresar opiniones, sugerencias sobre este manuscrito. En ciencias naturales, en medicina, ya existen revistas que nacen de acceso abierto con Open Peer Review directamente, y son ejemplos muy interesantes a seguir en este proceso de cambio de los patrones de comunicación científica y de este camino hacia Open Science, Citizen Science, Open Culture, que son cada vez más que toman cada vez más espacio en nuestra comunicación científica. ¿Cómo se hace posible esto? Tenemos que pensar que esta difusión mucho más amplia, mucho más abierta, esta disponibilidad de contenidos académicos a modo de acceso abierto, se hace posible a través del surgimiento de la web 2.0, de la web social, del amplio uso de Internet. En el slide que tienen presente ven cómo ha evolucionado el uso de Internet en los últimos 14 años en el mundo en billones. Ya en 2014 estamos llegando casi a 3 billones de usuarios de Internet. Así que esto garantiza que tenemos mucho mayor impacto de nuestras publicaciones si están en los espacios digitales, en los espacios virtuales, porque mucho más personas de lugares remotos pueden acceder a nuestras publicaciones. En el siguiente slide tienen una tablita que muestra cómo ha evolucionado en los últimos 8 años en las redes sociales en general en cantidad de usuarios por rango de edad. Mayormente los usuarios activos de las redes sociales genéricas son personas entre 18 y 29 años de edad. Personas que todavía están en su etapa quizás de investigación doctoral o están iniciándose, haciendo los primeros pininos en la vida académica y en la investigación científica. Sin embargo, el siguiente grupo, que son 78% de usuarios de las redes sociales, son personas en el rango de edad de 30 a 49 años, que son personas activas académicamente y laboralmente, que comparten las redes sociales, tanto genéricas como redes sociales académicas. Así que podemos ver, y el siguiente grupo de 50 a 64 años, que es el grupo de mayor productividad, por lo menos en área de ciencias de la salud. Esa es la estadística de National Institute for Health, que los investigadores en área de la salud caen mayormente en este grupo, tienen un amplio uso de las redes sociales académicas, y dependiendo a quién nosotros queremos dirigirse para difundir nuestras publicaciones, tenemos que considerar estas gráficas y estos datos que son públicos, que se pueden conseguir, y elegir dónde vamos a colocar y de qué forma vamos a difundir nuestras publicaciones. Cantidad de usuarios en billones por año de 2010 con proyección hasta 2018, la pueden ver en el siguiente slide. Para el año actual, casi 2 billones de usuarios, que incluyen nuevamente las redes sociales genéricas y las redes sociales especializadas o redes sociales académicas o científicas. Estos datos son muy importantes para sostener lo que estaba diciendo de la democratización de la comunicación en sí y de la comunicación científica, de popularización y democratización de esta comunicación científica y de la
compartir los resultados de nuestras investigaciones que antes estaban sujetas de poder suscribir la revista, pagar por la suscripción, recibirla en unos cuantos meses del editorial que la edita y poder tener acceso a la publicación. Ahora el tiempo de colocar una presentación a veces es minutos, el tiempo de aceptar un manuscrito, revisarlo y publicarlo y colocarlo en las redes sociales académicas puede ser menor de un mes, de transcurrir el proceso de someter la publicación hasta verla publicada, de someter el manuscrito hasta verlo publicado y difundido en las redes sociales, que es un tiempo altamente corto. Hablando de este masivo uso del Internet, de la comunicación a través de las redes sociales, tenemos que mencionar el Web 2.0 y cuál ha sido el impacto para la ciencia. La ciencia ha tomado de las redes sociales genéricos del Web 2.0 dos cosas: la comunicación y la colaboración de forma masiva. La ciencia en sí es comunicación y es colaboración, pero se le agrega un tercer componente de estos nuevos métodos que propios solo para la ciencia, estos nuevos métodos de evaluación de los artículos e informes científicos, que es las métricas alternativas. Así que cuando hablamos de la ciencia 2.0, hablamos de un conjunto de servicios, de aplicaciones basadas en la colaboración y participación de los usuarios académicos y científicos en estos espacios de la red social. La ciencia 2.0, según datos de la Comisión Europea relacionados con las redes de comunicación científica y tecnológica, nota el incremento significativo de la producción científica. En áreas de ciencias de la información hablamos de crecimiento exponencial de la producción científica. En miles de revistas actualmente se publican anualmente alrededor de 28,000 revistas científicas de una nueva forma de hacer ciencia, Data Intensive Science, de incremento del número de actores en la ciencia y destinatarios de la ciencia. Cada vez más personas se involucran en la investigación científica y cada vez más información científica se comparte. Además, tenemos que agregar otros factores como nuevos lugares de producir, de hacer ciencia, como China. Saben que Web of Science lanzó un Chinese Web of Science, lugares como América Latina que están surgiendo un alto impacto con sus propios espacios como Redalic, como Latindex, como Cielo, como Biblioteca Virtual de Salud, y la disponibilidad de tecnologías de comunicación e información a bajo costo hace posible todo este movimiento de nueva forma de comunicación y colaboración científica. Crece la demanda y la presión de soluciones de grandes retos sociales como almacenamiento de alimentos, cambios climáticos, entre otros, la contaminación. Y los nativos digitales, tal como ya lo mencioné, comienzan a ser parte de la población de investigación científica. Los baby boomers ya están cediendo espacio a esta nueva generación que se comporta de una manera totalmente distinta, y su forma de comunicación, tanto formal como informal, se distingue mucho de nosotros y de las generaciones antes de nosotros. Y cada vez mayor escrutinio, mayor accountability de la investigación, mayor rendición de cuentas, en qué se utilizan los fondos públicos, los grants, cuáles son los resultados y devolver estos resultados a los
que nos pagan por hacer ciencia. ¿Por qué hay que difundir la información científica? Creo que ya lo mencioné, para dar accesibilidad a los contenidos, a los resultados de nuestra investigación, para asegurar que son visibles y disponibles para la comunidad científica y para la comunidad en general, y de esta forma garantizar algún impacto científico a través de las métricas tradicionales de impacto de citas, de impact factor, y de las métricas alternativas de cuántas personas consultaron, cuántas personas descargaron nuestros archivos y cuánto los citaron en distintos espacios en las redes sociales. Todo esto, a medida que divulgamos de mejor forma nuestras publicaciones, mayor uso de estas publicaciones podemos notar, y los mismos sistemas o redes sociales académicos se ocupan de contabilizar y de registrar cada consulta, de qué sitio ocurre, qué tipo de trabajo fue consultado, si fue solamente leído, fue descargado o fue citado. Así que tenemos unas métricas que nos permiten evidenciar el impacto de nuestro trabajo de inmediato a través de las redes sociales. ¿Qué otras razones existen para la difusión de la investigación y publicación científicas? Tal como ven de la pantalla, un autor bien interesante español denomina 4 factores adicionales que las aplicaciones de web conviven perfectamente con los modelos tradicionales de comunicación científica, de envío de separatas, de colocación de récords bibliográficos en los catálogos, de suscripciones tradicionales de revistas. Así que paralelamente podemos utilizar los 2 canales de comunicación científica, tanto tradicional como los canales actuales, canales digitales. Y otra razón, que la publicación de un trabajo no debe acabar con la publicación del mismo, con la aparición del mismo en una revista o en una presentación en congreso, porque el público a cual impactaría sería mucho más limitado. Cada autor tiene que tener una clara estrategia de difusión de su publicación o de su presentación a la conferencia, lo que implica crear una identidad o un perfil académico digital, del cual vamos a hablar en un momentito. No solo debemos trabajar para rendir cuentas. En este caso él menciona a ANECA, que es una agencia pública, una agencia estatal que audita los sexenios y las investigaciones científicas con fondos públicos, de nuestros sueldos, de los grants que recibimos, y a través de la web 2.0 y de la ciencia 2.0 podemos rendir cuenta no solamente a las agencias que nos otorgan los fondos y a las instituciones que nos pagan los sueldos, sino a toda la comunidad científica a nivel mundial y a toda la comunidad en amplio sentido de la palabra a nivel mundial. Así que tenemos múltiples razones para difundir nuestras publicaciones. ¿Cuáles son los modelos que yo mencioné en varias instancias? El modelo tradicional de la comunicación científica consistía en publicar mayormente revistas impresas, libros de editoriales o capítulos de libros y comunicaciones a congresos, y luego difundirlo de 2 formas: o a través de indización en catálogo de bibliotecas y en bases de datos, o envío de separatas. Esta era la forma, y sigue siendo la forma tradicional de la comunicación científica. Sin embargo, el modelo actual es mucho más amplio: publicar en congresos, conferencias, revistas, editoriales, depositar en repositorios temáticos, en repositorios especializados o en repositorios institucionales inmediatamente,
o publicar en redes sociales como Social Sciences Research Network o cualquier otra y difundir en Google Scholar, en blog personales, en microblogging como Twitter, en las redes sociales académicos, de diferente forma. Así que tenemos muchas más salidas de nuestras publicaciones en sentido disponibilidad, acceso y visibilidad a la comunidad científica. ¿Cuáles son las vías de difusión actual, de comunicación científica actual? 3 vías: repositorios de diferente tipo, redes sociales genéricas y redes sociales académicas o científicas. Se pueden encontrar con ambos términos, tanto redes sociales académicos como científicos. ¿Cuáles son los repositorios? Podemos hablar de repositorios en PowerPoint, como por ejemplo SlideShare. Todos hemos colocado nuestras presentaciones a conferencias, talleres, presentaciones de cualquier tipo, en seminarios, en actividades profesionales, en SlideShare. Es un repositorio de trabajos en PowerPoint que contiene trabajos muy interesantes de un gran valor. Yo misma en esta presentación uso varios trabajos que están disponibles en SlideShare. Repositorios institucionales de diferentes universidades, de diferentes facultades. En la Universidad de Puerto Rico, en nuestro recinto de Río Piedras, tiene un repositorio institucional, mejor dicho, recinto de Río Piedras se ocupa del repositorio institucional de la Universidad de Puerto Rico y ahí ven la dirección donde todos los académicos de la UPR tan pronto publican sus trabajos o presentan en una conferencia o publican en las actas o los proceedings o cualquier forma de divulgación científica, pueden colocar paralelamente sus trabajos en el repositorio institucional. Igual los estudiantes graduados pueden colocar su tesis a modo de autoarchivo en este repositorio institucional que está registrado en Open Door, que es un portal de repositorios académicos a nivel mundial, así que garantiza visibilidad, acceso y hace nuestros trabajos. Voy a utilizar un término, un anglicismo, porque creo que en español es más complejo decirlo. Hace nuestros trabajos searchable, fáciles de encontrar, fáciles de consultar y de conocer. También tengo que mencionar los repositorios temáticos o especializados en una disciplina. En este caso tienen un enlace a un repositorio de ciencias de la información, que es mi área, y ahí igual las personas pueden colocar sus trabajos relacionados con nuestra área, hacerlo público para la comunidad científica mundial que trabaja en área de ciencias de la información y bibliotecología. En cuanto a las redes sociales genéricas, creo que ahí tengo que explicar bien poco. Hablamos de blog, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos de YouTube, hablamos de múltiples redes sociales académicas. Por ejemplo, SEA tiene estos canales de redes sociales genéricas para divulgar todo lo que se hace por los académicos de nuestro recinto para que sea para beneficio de la comunidad extendida a nivel nacional e internacional, que me parece excelente porque muchas personas pueden utilizar nuestros trabajos, así como nosotros estamos utilizando trabajos de otras personas disponibles en estos repositorios y redes sociales genéricas. Y finalmente tengo que mencionar las redes sociales académicas o científicas, que son la vía por excelencia de difundir nuestros trabajos, nuestros resultados de investigación científica. Y aquí tengo que mencionar, ven los logos de Mendeley, ResearchGate, Google Scholar, Academia.edu, LinkedIn, y por lo igual estas no son todas las redes sociales académicas, puedo agregar varias más. En el slide
subsiguiente que acabo de cambiar, pueden ver la cantidad de usuarios que tiene cada una de estas redes sociales. La Academia.edu tiene más de 15 millones de usuarios mensual y tiene más de 2,5 millones de papers colocados en Academia.edu, que nosotros no solamente podemos ser parte de estos 2,5 millones, podemos utilizar trabajos de otros académicos y científicos que están registrados en Academia.edu sin costo alguno. Lo mismo con ResearchGate, lo mismo con Mendeley y otras redes sociales académicas. De este slide pueden ver la cantidad de usuarios que tienen, la cantidad de visitas, la cantidad de documentos compartidos. En caso de ResearchGate hablamos de 67 millones de publicaciones disponibles de casi 200 países. Esto quiere decir que es un caudal de información, un espacio académico de compartir información, de brindar nuestra información y igualmente de utilizar información académica de otras personas. Otras redes sociales que quisiera mencionar, adicionales a los que mencioné en el slide anterior, son Social Sciences Research Network, que un espacio académico, una red social académica, mayormente para ciencias sociales. Ahí incluyo administración de empresa, incluyo educación, LinkedIn, Researcher ID, ORCID, y quisiera detenerme un poco a Mendeley, que además de un espacio académico donde podemos crear una identidad, podemos colocar nuestros documentos, podemos grabar documentos que nos interesan sobre temas que nos interesan, compartirlo con nuestros estudiantes y colegas que queramos. Podemos utilizarlo como un gestor bibliográfico, que es una característica propia de Mendeley que no tiene ninguna de las otras redes sociales, con lo cual nos economizamos un montón de tiempo formateando las referencias bibliográficas en el estilo que consideramos apropiado para nuestras necesidades del momento. ¿Cuáles son los pasos a seguir para difundir nuestras publicaciones científicas en estas redes sociales académicas? Primero tenemos que crear un perfil académico digital o una identidad académica digital. ¿Qué quiere decir? Registrarse en estos espacios. Podemos registrarse en varios de estos espacios simultáneamente, poner nuestros datos académicos, nuestro CV académico. Cada red social provee espacio para esto, para colocar nuestro CV, colocar nuestra preparación académica, nuestras destrezas académicas, nuestras áreas de interés, colocar una serie de informaciones que permiten dar a conocer nuestras áreas de peritaje, nuestras áreas de interés actual, nuestra preparación, y crear comunidades de interés, crear una serie de comunicaciones con personas de nuestra institución y de otras instituciones a nivel mundial. Después de crear un perfil académico digital, podemos depositar nuestros trabajos científicos, llámese tesis, llámese artículos, llámese patentes, llámese comunicaciones a congresos y conferencias, presentaciones en PowerPoint. Pero antes de depositar o de subir nuestros trabajos científicos, tenemos que hacer un paso muy importante, que es consultar las políticas de derecho de autor y de autoarchivo de las revistas, de las conferencias, de los editoriales para los cuales hemos sometido nuestras publicaciones, y no entrar en conflicto con estas políticas. De esto voy a hablar un poquito en los subsiguientes minutos, así que no me voy a detener en este momento.
Y finalmente, después de que consultemos estas políticas, las cumplimos, compartimos o depositamos nuestros trabajos en los repositorios institucionales, en los repositorios temáticos, en las redes sociales académicas. Esta será nuestra estrategia de difundir los trabajos de investigación científica que hemos realizado actualmente. Estos son los pasos de seguir para divulgar la comunicación, los resultados de investigación científica. ¿Qué significa crear un perfil o una identidad académica digital? Tal como le expliqué, aquí tengo un print screen de LinkedIn donde yo he creado mi perfil, igual lo tengo en otras redes sociales y tengo que colocar, ahí tienen un cuadro azul que dice View Profile As. Ahí pueden ver todo, comenzando, no puedo desplazarme porque no estamos en el webinar, no puedo hacerlo, para que vean que permite mostrar mi experiencia de trabajo actual y anterior, mi peritaje, mi preparación académica, subir mi currículum vitae y compartir una serie de informaciones de destrezas y expertise profesional y crear una red. En mi caso tengo 418 personas que están en red, en comunicación conmigo en este espacio. Igual pueden crear su perfil académico en ResearchGate, en academia.edu, en Social Sciences Research Network, en Researcher ID, que nosotros podemos acceder a este espacio a través de Web of Science. Esta base de datos la pueden encontrar en la página del sistema de bibliotecas y registrarse con su correo electrónico de mayor uso y con un password y comenzar a trabajar con creación de estos perfiles académicos. Igual pueden hacerlo en Google Scholar y estos perfiles en muchas ocasiones se nutren uno de otro. Tan pronto en una revista de acceso abierto se coloca una publicación suya, ustedes pueden colocar el enlace en otros espacios como ResearchGate, academia.edu y de esta forma tienen múltiples entradas hacia su trabajo desde diferentes espacios virtuales o redes sociales académicas. ¿Cuáles son los resultados de la difusión de la investigación científica o de la publicación científica? Los efectos que surge es el aumento de este capital social porque tenemos disponibilidad de Open Data, de Open Access, de este Intensive Data Science. Se aumenta la visibilidad académica de un autor, de una revista, de una institución. Los rankings de las instituciones que se lanzan en Shanghai, que se lanzan todos los años, diferentes rankings, muchas veces incluyen indicadores completamente cibermétricos, cuántos profesores y cuántos investigadores de una institución tienen colocados en el ciberespacio sus archivos, sus files, el repositorio institucional, en páginas de departamentos, de facultades y etcétera. Así que cuando hablamos de este ranking tenemos que pensar que también está basado a lo que nosotros hacemos a modo individual y lo que hace la institución a modo compulsorio o a través de sus políticas de divulgación de la investigación científica que realiza. Estos son los efectos y los resultados de la difusión científica que hacemos nosotros. Y las consecuencias que los trabajos tienen mucho mayores posibilidades de ser citados y de ser citados a corto plazo. Este gap de comunicación científica, de que se conozca nuestro trabajo y que se utiliza, que se cita en trabajo de otros académicos, se torna cada vez más corto a través de estas redes sociales académicos y de este Open Access, Open Science y de esta comunicación científica con un tránsito muy acelerado. El segundo paso después de crear este perfil o identidad académica
tal como mencioné, es consultar los derechos de autor y las políticas de autoarchivo de las revistas y de las instituciones para las cuales trabajan los académicos. Hay distintas formas de hacerlo. Las formas por excelencia de saber cuán abiertas son las revistas donde publicamos y qué permiten hacer con nuestros propios artículos son dos: Sherpa Romeo y Dulcinea. Sherpa Romeo es una base de datos orientada mayormente para revistas en inglés y Dulcinea para revistas en español. Voy a dar ejemplos de las ambas para que tengan idea de cómo se puede consultar los derechos de autor y las políticas de autoarchivo, y por lo igual mencioné las políticas institucionales. Cada institución, cuando crea un repositorio institucional, se supone que elabora unas políticas institucionales de acceso abierto de derecho de autor. ¿Qué derechos tienen las personas que van a colocar su tesis y qué derechos retiene la institución? De tal forma que las personas, de hecho nosotros tenemos una política de derechos de autor que está en la página de Administración Central. Creo que le falta completar muchas cosas, pero sí nos puede dar bastante orientación cuando la institución tiene los derechos de autor de las obras creativas y de las obras de investigación científica y cuando lo tenemos nosotros como personas. ¿Qué información proporcionan Sherpa Romeo y Dulcinea? Sherpa Romeo, aquí tienen un print screen. Pueden colocar esta frase Sherpa Romeo en Google, inmediatamente le va a llevar a esta página. Le dice claramente cuáles son los derechos de los editores de las revistas y cuáles son los derechos de nosotros de autoarchivo. Ven que están en unos cuadritos con color naranja las políticas de copyright y de autoarchivo, y pueden ver qué revista y qué editorial, qué tipo de política y cuánta apertura tienen antes de colocar cualquier paper en las redes sociales y en los repositorios institucionales. Es muy importante que consultemos esto porque podemos entrar en conflicto con el editorial, con la revista, incumpliendo con los derechos de copyright, con el copyright, de la revista o del editor, simplemente por ignorancia o por desconocimiento. Aquí le tengo un ejemplo de una revista, Abstract in Anthropology, que cogí al azar, una revista de ciencias sociales que es revista del editorial Sage, que es bastante abierta. Normalmente tanto Sherpa Romeo como Dulcinea categorizan las revistas y los editoriales en 4 categorías. Lo van a ver nuevamente en un cuadrito anaranjado: revistas verdes, azules, amarillas y blancas, y cada cual le dice qué cosas, qué versiones de sus investigaciones y publicaciones pueden colocar en las redes sociales. Por ejemplo, las revistas verdes son las más abiertas y las blancas son las menos abiertas. Las verdes permiten archivar preprint, postprint y en ocasiones publisher version en PDF en las redes sociales. Tenemos que ver nuestra revista que específicamente permite. Si la revista es blanca, dice Archiving Not Formally Supported, así que podemos los datos bibliográficos y no más en las redes sociales académicas. De esta forma, por lo menos proporcionamos los datos bibliográficos para que la persona vaya buscando la revista, si está en las bases de datos, si está suscrita en una biblioteca, para poder consultarlo. De lo contrario, la revista podría, con todo su derecho, demandarnos por incumplir lo que ya está colocado en esta base de datos. En caso de la revista Abstract in Anthropology, dice claramente que el autor puede colocar preprint, puede colocar postprint o pre-referring
de la publicación, pero no puede publicar, no puede colocar en las redes sociales ni en ningún espacio personal, en blog o en Facebook que tiene o en página de departamento, Publisher Version in PDF. Así que permite 3 cosas y no permite la versión de la revista en PDF. Es importante saber estos detalles para saber qué versión exactamente puedo colocar, si alguna. Dulcinea opera de la misma forma, único que para revistas, aunque dice revistas científicas españolas, sí incluye revistas de América Latina también, y opera de la misma forma con los 4 colores de revistas de Sherpa Romeo, que son verde, azul, amarillo y blanco. Podemos buscar la revista concreta en ambas bases de datos si sabemos el título, o ir por temas y ver, por ejemplo, las revistas de educación que hay, cuáles son las más abiertas, cuáles son los menos abiertas. Siempre se recomienda publicar en revistas de mayor apertura para poder luego difundir nuestra publicación. Esta es la forma de consultar y saber qué podemos hacer. Después de que tenemos esta información, ya la versión que se nos permite colocar, después de que hemos creado nuestro perfil, entramos, subimos los datos bibliográficos y el archivo en PDF o el archivo en PowerPoint o el Publisher Version o preprint o postprint o pre-referring, post-referring, lo que se nos permite hacer, y hacemos disponible para la comunidad científica, y ya las mismas redes sociales nos dicen cuántas personas lo consultaron semanalmente, diariamente, qué uso tuvieron, si solo consulta o download o citas, y esta información la podemos imprimir por mes, por semana, por año, y colocarlo junto con nuestro resumen de haberes cuando se nos toca una evaluación para ver cuál ha sido el impacto de nuestra publicación. Igual podemos ser usuarios de publicaciones de nuestros colegas sin problema y sin costo alguno. En general, esta es la información que quisiera compartir con ustedes sobre la divulgación y difusión de nuestras publicaciones científicas. En el slide de la bibliografía van a encontrar la bibliografía básica que utilicé para esta presentación. He utilizado otros espacios sobre datos estadísticos de uso de Internet, de redes sociales académicas. Así que pueden verlos a través de los enlaces que se proporcionan en la presentación y hacerle uso si le interesa más en el tema. Tienen mi correo electrónico y los datos de contacto en caso que a alguien le interesa. Podemos trabajar posteriormente un taller para crear estos perfiles académicos y subir nuestras primeras presentaciones y consultar las revistas de tal forma que salgamos con un producto ya concreto de nuestro esfuerzo y tiempo relacionado con difusión de las publicaciones científicas. Con esto termino mi presentación. Quiero agradecer a las personas que están conectadas si tienen alguna duda o pregunta, estoy disponible para contestarlas. Excelente, muy buena idea del proyecto. Si no hay preguntas, veo los comentarios, me alegro que le fue útil, me alegro que le entusiasma trabajar con un taller. Se lo plantearé a SEA de tal forma que en agosto podemos prepararlo y darlo presencial, ya mucho más práctico después de esta orientación. De mi parte, que tengan muy buen día y que sigan con sus proyectos académicos.